Puerto Rico. Llegó la hora de ejercitar el alma. Comienza De Camino con Jesús, el programa que impulsa tu semana. Ya con ustedes, en esta amena jornada, Padre Wilson y Padre Arnaldo. Y en la iglesia, a estos que su primer matrimonio, que su matrimonio es válido, o sea, que contrajo matrimonio por la iglesia y luego entonces, por las razones que sean, ahorita hablábamos de una situación dolorosa, un problema en el matrimonio que es la infidelidad, otro problema suele ser a veces la violencia o el trato o el maltrato o como dicen por ahí, o que se acabó el amor o esas situaciones que se viven dentro de un matrimonio válido que los llevan a la separación o al divorcio, luego contraen nuevas nupcias civilmente con otras personas. La iglesia a estos no los abandona, no los excomulga, no los rechaza. Y yo quisiera en esto entonces leer otra vez un puntito, digo otra vez no, que no es el mismo, sino otro puntito del Catecismo de la Iglesia Católica, es en esta ocasión el 1650, y dice que hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, aquel texto de Marcos 10, 11 al 12, quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. La Iglesia sostiene que no se puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persiste esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad de Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Eso es el punto 1650 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y sí, padre, iba a decir algo, Padre Arnaldo. Sí, es que es importante eso al final, que hay personas que preguntan, padre, ¿divorciarse es pecado? Eso es una pregunta muy interesante. Puede que sí. Depende del caso. O sea, el hecho del divorcio es una realidad. Es una realidad que, así como vemos bien claro el tema de que el matrimonio es indisoluble, de que tiene dentro del matrimonio están todas las virtudes necesarias para prevalecer y para permanecer en él, pero no siempre se conservan ni siempre se ponen en función. Y entonces llega la catástrofe, llega el problema, llega esa frase que yo siempre combato: se nos acabó el amor no se acaba nunca, el amor nunca deja de ser, lo dice la palabra de Dios. Por tanto, pues quien falló pues fuimos nosotros, o situaciones que no esperábamos. Siempre hay una parte inocente o menos culpable, aunque todos estén involucrados en el asunto. Y desgraciadamente pues existe el tema de la separación, ya desde Moisés, que tuvo que permitir un acta de repudio, ¿verdad?, entre las parejas. Pero el Señor lo dice bien claro, pero al principio no fue así, y vuelve a restablecer el orden querido por Dios desde la creación. El matrimonio es una vocación que puede durar permanentemente, que puede durar para siempre, y damos bendiciones miles a todas esas parejas que contra viento y marea hoy siguen permanentes, de 25, de 30, de 40, de 50 años, hoy permanecen firmes en ese vínculo. La Iglesia, ya desde el Catecismo, que leíste tú ahora, como desde el Papa Juan Pablo II hizo un documento muy importante de la exhortación Familiaris Consortio, que creo que fue para el 80 por ahí. En los últimos números de esa exhortación, él habla de las situaciones irregulares, parejas que están en situaciones irregulares, y pone una llamada de atención bien importante para matrimonios al experimento, para uniones de hecho y sobre todo para divorciados casados de nuevo. Una primera alternativa que hay para las personas que llegan al divorcio es permanecer así. Usted tuvo que llegar a esa decisión pues porque no funcionó, pero no quiere decir que usted no pueda seguir siendo fiel a su vínculo matrimonial aunque esté solo. Ahora, y a eso también lo felicitamos, hay mucha gente que toma esa decisión y permanece fiel ahí, sigue criando sus hijos, con la ayuda posiblemente económica y el acompañamiento de la otra parte, pero sigue fiel a su matrimonio y llegan hasta el final. Eso es lo que se llama la separación permaneciendo el vínculo. Algunos se
Se divorcian pues por la cuestión de todos esos elementos civiles y todas esas cuestiones que hay en la sociedad. Pero los que se divorcian y entonces atentan a un segundo matrimonio, pues ya entonces entran en una situación irregular que a la Iglesia le duele mucho, que siempre ha sido muy atenta con esto, y el Papa en esa exhortación pedía que los agentes pastorales se movieran en el acompañamiento espiritual, en la ayuda, en el amor a esas parejas que no sientan que son expulsadas de la Iglesia porque no pueden acercarse a estos dos sacramentos eminentemente de la penitencia y de la Eucaristía. Ese es el caso de miles. Nada más aquí en Puerto Rico, pues nosotros podemos contar un montón. Que pues en una segunda relación rehacen, está más maduro, la cuestión de la relación de pareja funciona, como que se solidifica más. Hubo un día en que nosotros llegamos a decir, bueno, parece que la segunda es la vencida y no la primera, ¿verdad? Pero sí. Tampoco podemos plantearnos eso así. Sí. La cuestión es que muchos en segunda relación han tenido un encuentro con Dios y qué sé yo, y han permanecido muchísimos años más que la primera relación con hijos y muy bien. Sí. Entonces la Iglesia, lo primero que tiene que quedar claro es que la Iglesia no expulsa a nadie por el hecho de que haya tenido que pues romper su relación al contrario, siguen teniendo participación dentro de la Iglesia. No es que incluso divorciados, si permanecen fieles a su vocación matrimonial y no entran en otra relación ni se van, ¿verdad?, a hacer una vida distinta, pues siguen comulgando. Ahora, si entraste en otra relación, pues entonces ya, por lo que leíamos en el Catecismo, pues se desdice de la alianza entre Dios y el pueblo, o de Cristo y la Iglesia, y entonces pues hay que tomar unas decisiones. ¿Qué hace la Iglesia? Pues acompañar a estas parejas, etcétera. Han surgido muchísimo, gracias a Dios, movimientos en torno a la familia y al matrimonio, que unos al principio no, pero después por la necesidad han ido abriendo un poco más y tienen cabida también para parejas que no están casadas sacramentalmente o que tienen esta dificultad de ser divorciados, casados de nuevo, o están en situación irregular, que es lo que suele decirse. Y sobre eso. Perdón. Sí. No, que ha quedado claro que pues no es lo ideal dentro de la vida cristiana que una persona pues vuelva a estar con otra, pero es un hecho, no han de por qué sentirse excluidos de la Iglesia, y ha llegado la hora, padre, de la pausa para cuando regresemos entonces hablar cuál debe ser la actitud de estos hermanos ante la comunidad y de nosotros ante ellos. Comentando sobre una realidad dentro del matrimonio. Yo ahorita con Padre Arnaldo antes del programa estábamos hablando y comentábamos sobre todo este tema tanto de los procesos de nulidad matrimonial como de la atención de los divorciados puestos a casar, y decíamos pues es algo que primero sale de una situación pues triste, o sea, algo que nadie quiere vivir, ¿verdad? Porque yo creo que los novios cuando contraen matrimonio, pues al menos uno no empieza algo pensando que va a fracasar. O sea, uno empieza un camino pensando en terminarlo, sino pues empieza con una situación negativa, pero que luego entonces hay alguna posibilidad de reanimarse, de seguir viviendo la fe, tanto en el caso del proceso de nulidad, ¿verdad? Pues de descubrir que realmente no había un matrimonio y puedo contraer nuevamente un matrimonio, o nuevamente no, está mal dicho nuevamente, ¿verdad? Pero puedo contraer matrimonio. Y también está esta otra atención que la Iglesia sigue dando a las personas. Padre, hablabas hace un momento sobre movimientos, realidades, grupos que están ya pues dando acogida, atendiendo particularmente a las personas que están en este modo de vida, que se han divorciado de un matrimonio válido y han contraído matrimonio civilmente. ¿Cómo se les atiende? Ya al menos hemos dicho, no están excomulgados, ni excluidos, ni rechazados, ni condenados por la Iglesia. Siguen siendo iglesia, siguen siendo cristianos, aunque no puedan acceder al sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, pero siguen siendo iglesia. ¿Cómo viven su fe? La Iglesia siempre ha tenido conciencia de madre, y ninguna madre rechaza a un hijo que tenga alguna incapacidad o algún problema o que eventualmente la adquiera. Sí. Y eso es lo que hace la Iglesia con estos casos. Tienen una situación, pues lo sigue atendiendo como madre cuidadosa, le priva de algunas cosas que está en ese momento incapacitada por la situación en la que cayó, y es un procedimiento totalmente normal. Claro,
cuando uno se pone en el lugar de ellos, pues uno entiende, sobre todo la parte inocente, la parte que tiene verdadera conciencia de lo que perdió en ese momento, pues le cuesta más. Y entonces cuando entran en este dilema, pues también, y lo que me decía Arnaldo hace un momento, de cómo nosotros debemos comportarnos con ellos, pues con mucha caridad. Son hermanos nuestros por el bautismo. Al fin y al cabo, por lo que nos salvamos es por ser bautizados, no por ser casados, ¿verdad? Lógicamente, el bautismo exige un compromiso y un orden de vida, que es lo que tratamos de vivir todos. Pero siguen siendo hermanos nuestros, son miembros de la iglesia, participan de todas las demás realidades de la iglesia en el nivel de su incapacidad por la situación irregular. Y gracias al Señor ha ido surgiendo una toma de conciencia mayor en esto. Yo me imagino que la razón práctica es el éxodo tan grande que tuvimos de personas que han estado en esta situación, no necesariamente por culpa de la iglesia, pero por la situación en la que ellos caen. Y entonces se van a otro lado y la iglesia lanza de nuevo la posibilidad, por medio de estos grupos y realidades de apostolado, de atención, una preocupación especial por las parejas en situación irregular, divorciados, casados de nuevo. Sobre todo aquellas que han constituido ya pues una familia en propiedad. Y entonces pues han surgido movimientos. Aquí, por ejemplo, ahora en Ponce está entrando Familia de Jesús, que está también en otros lugares. Y nosotros hemos recibido, por gracia de Dios, la dirección de un ministerio hace 12 años aquí en la diócesis de Ponce, que ahora vamos a entrar en Arecibo y en Mayagüez, Dios mediante, pues en que atiende precisamente, cuya finalidad es acoger a parejas que están en situación irregular. No es que dé lo mismo, y esto tiene que quedar bien claro. Nosotros no las acogemos para decir, ustedes están bien, no pasa nada y se acabó, sino que las acogemos, las acompañamos, les decimos que Dios las sigue amando, y entonces en ese proyecto empezamos a ayudarlas, a acompañarlas a que definan su situación con la iglesia. Y esto no solamente los divorciados que se han vuelto a casar, que tienen, pues la única alternativa que tienen al momento es la nulidad del matrimonio, sino aquellos que por una razón u otra no se han querido casar, están conviviendo, están en uniones de hecho, no quieren acercarse a ritos religiosos y están casados solamente por lo civil, perdiendo toda la gracia de la bendición del matrimonio ante la iglesia, siendo personas de fe. Entonces, pues les ayudamos a que ellos lleguen a completar ese itinerario. Yo les hablo completamente del Ministerio de Matrimonios Unidos en Cristo, que recibimos de la Arquidiócesis de Newark, que llevamos 12 años en Puerto Rico trabajando. Tenemos retiros para ayudar a las parejas y constituimos lo que nosotros llamamos células de pareja, al estilo de los equipos de Nuestra Señora, al estilo de otros movimientos como Juan 23 tiene también convivencias para matrimonio. Casi todos los grupos tienen una sección también dedicada como a los jóvenes, a los matrimonios, sí, para atender estas situaciones. Y gracias a Dios que ha despertado esto. Yo creo que la iglesia tiene que ser un poquito más abierta, más hermana de estas situaciones, porque no es como que acentuando el pecado o la falta o el defecto como lo vamos a corregir, sino trabajando con él, curándolo es la medida. Y a veces para curar duele, ¿verdad? Hay que aplicar medicinas dolorosas, pero se llega a una curación, a una sanación. Y esto es lo que estamos haciendo en estos grupos, tratando de hacer sentir a las parejas que están en esa situación, que siguen siendo parte de la iglesia, que tienen un papel importantísimo dentro de la iglesia, que Dios tiene bendición para ellos, que no es verdad que Dios los haya dejado de mirar. Yo no me imagino un sacerdote que esté haciendo, por ejemplo, una bendición con el Santísimo y diga, esta bendición solamente va para los que están bien casados, no para los que... va para todo el mundo. Sí, la palabra de Dios se lee para todos. Y la predicación y el retiro. La caridad de la iglesia, exacto, el apostolado. Mira, padre, y en ese punto quisiera también decir que, pues como iglesia, hay variedad de carismas, de dones, y también hay que respetar aquellos movimientos matrimoniales que particularizan, por así decir, solamente con aquellos que están casados por la iglesia. Que digo yo que no hay unos que sean mejores o peores, es la variedad, es la riqueza de la iglesia. Así como MUC acoge diversidad de matrimonio, hay otros que se especializan, por así decirlo, en aquellos que están casados en mantener la espiritualidad de los que están sacramentalmente unidos. Y esa es nuestra riqueza. Y lo importante es que todos somos iglesia y todos estamos llamados a hacer nuestro aporte a ese. Yo creo que tienen que seguir existiendo, y es muy bueno que existan porque, o sea, esa es, digamos que
expresión concreta, real, de lo que la doctrina de la Iglesia quiere y lo que el Señor quiere cuando instituyó el matrimonio. Si eso desaparece, entonces sí estamos mal. Exacto. Entonces, los demás grupos, no es que no atendamos a parejas que están en matrimonio sacramental, también, pero somos un poquito más abiertos para canalizar la ayuda directa a esas personas que están en situación irregular, sin querer, y yo me oigo a mí mismo muchas veces diciéndoles en la charla, o sea, no es que dé lo mismo, no es igual un matrimonio sacramental que un matrimonio en una situación irregular, pero ustedes pueden aspirar a llegar a resolver esa situación de muchísimas maneras, y si no se resolviera, la misericordia de Dios sigue abierta para ellos. Y queremos decir que durante esta parte del programa, el que quiera llamar para hacer sus preguntas por teléfono, pues puede hacerlo. Los números, los de siempre, el 651-2018 y el 844-8809. Pueden llamar para hacer preguntas o comentarios o anécdotas o experiencias a su momento. Del tema, por supuesto. Del tema, sí, porque... Sí, del tema. Es que como Padre Manuel es tan famoso, tú sabes, Sí, hay que tener sí. cuidado que vayan a empezar a llamar y la gente, los fanáticos, y la fe de todo el mundo, entonces pues... Padre, me preguntan, y ya yo solo puedo responder, pero quizás para que lo hablemos aquí un poquito entre los tres, ¿por qué esos sacramentos? Decía, y ponía esos con mayúscula. ¿Por qué a la confesión o a la penitencia y a la Eucaristía se le priva, por decirlo de algún modo, a estas personas que han contraído matrimonio pues civilmente sin contraerlo por la iglesia? Bueno, del bautismo ya no te pueden privar. Exacto, porque Ni ya de lo la- ni de recibiste y la confirmación. confirmación tampoco. Los que son reiterados constantemente o frecuentemente son la confesión y la comunión. Sí. Entonces, pues lo que sé es que te priva de esos que puedes seguir recibiendo porque tú mismo te has, o ha caído, vamos a ponerlo así para no culpar a nadie, has entrado en una situación en la que no puedes acceder porque contradice lo que ese sacramento está expresando. La alianza entre Dios y los hombres, el sacramento de la nueva alianza es la Eucaristía, la alianza que nosotros verificamos en el matrimonio, la alianza que la fidelidad del sacerdote realiza en su ministerio, está empezada en la Eucaristía, es el culmen. Entonces, para acceder a la Eucaristía también tenemos que estar, es un sacramento de vivo, como se dice, ¿no? Si yo he pecado y no puedo recibir la absolución, pues no puedo acercarme a la Eucaristía. Entonces, leíste tú el catecismo y el Papa también en la exhortación apostólica familiar y consorcio lo recogía, pues que esas parejas lo único que pueden hacer al no poder recibir la absolución era pues permanecer en abstinencia. Cosa que hay que estudiar con mucho detenimiento porque Sí. no es algo que se pueda recomendar así como una receta simplemente. Hay Exactamente. que bregar directamente con la pareja, saber quiénes son y tener una autorización espiritual, por decirlo así, en la que nosotros tengamos la capacidad de esperar que ellos puedan hacerlo. Claro, porque cuando te dice se absuelve de todos tus pecados, se te absuelve de todos tus pecados. Porque tú estás en la arrepentido. confesión. Entonces no te voy a decir te absuelvo de todos tus pecados Menos este. menos de... Y si vas a la confesión, tienes que estar arrepentido. Y si estás arrepentido de vivir en un adulterio, digamos, objetivo, como es el que tú tienes, pues tienes que romper con tu pareja. Sí, Tienes que sacar lo que es pecado para ti. Y yo no le voy a pedir eso a una persona, ¿verdad? A no ser que la persona lo quiera hacer, entonces ya lo tiene resuelto. qué bueno. Muy Sí, bien. y eso es sumamente importante porque hay muchas personas que piensan que pueden confesar pero no comulgar. Y para nosotros es que yo quisiera que la gente que nos escucha supiera que para nosotros es muy doloroso. Yo creo Cierto. que es de las cosas más dolorosas y siempre duele tener que decirle a alguien, mira, es que tú no te puedes confesar. Porque normalmente te dicen todo sus pecados y al final te dicen, y uno dice, ay Dios mío, pues mira qué pena, la verdad. Y, o sea que si nosotros nos quedamos sin palabras ante ustedes es porque estamos solidarios, o sea, con ustedes. No es tan fácil para nosotros decirles, no pueden confesar, comulgar. Pero queremos que lo entiendan como la unidad de la vida de la gracia, de esa alianza. Y entonces, ciertamente que es algo que les duele mucho, pero hay que reiterar que no por eso han de sentirse excluidos de la iglesia. Y Padre Jason decía ahorita algo interesante. Se van de la iglesia católica porque no pueden comulgar, pero es que en esas otras Te iglesias vas a tampoco comulgan. Ajá, No hay ajá. Eucaristía, o sea... Y existe la comunión de los hermanos, ahí el abrazo de los hermanos, la comunión fraterna, la comunión espiritual, La comunión todo de la eso palabra. son elementos reales Sí. que pueden seguir usando. Esta semana que se dio el consistorio en Roma de los cardenales con el Papa y todo eso, hubo
varias ponencias, creo que 40 y tanto, ¿verdad? De los distintos cardenales iban presentando distintas ponencias, y una de ellas que parece que ha resonado mucho tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales fue la del cardenal Walter Kasper, un cardenal alemán, y luego el Papa se hizo eco de sus palabras aparentemente. Esto se hizo encerrado, ¿verdad? Esto se hizo entre los cardenales, pero claro, siempre sale fuera lo que se habla entre ellos. Y luego el Papa pues se hizo eco de las palabras del cardenal Kasper. Algunos han malinterpretado esas palabras y han empezado a decir que el Papa Francisco ya les permitió la comunión a los divorciados vueltos a casar. El Papa no ha dicho eso la Iglesia no lo ha dicho. Lo que sí se ha hablado, parece que se habló en esas reuniones de los cardenales, es que la Iglesia quiere como que estudiar más este caso, tratarlo más. El próximo, ya esas conversaciones que hubo fue en vistas al próximo sínodo de la familia, que será Dios mediante en el 2015. Entonces ellos están mirando a ver de qué vamos a hablar en el sínodo, y uno de los temas que se tratará quizás con bastante profundidad durante el sínodo será este tema de los divorciados que se han vuelto a casar, y qué posibilidad hay de que algunos de ellos puedan quizás acercarse al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Pero eso es cuestión de estudio, y entonces ya primero se tratará en el sínodo, ya luego el Papa hará una exhortación apostólica si es que se determina algo nuevo a lo que ya tenemos, y luego de la exhortación apostólica entonces es que eso se va aplicando. O sea, que eso no es que ya este fin como de 3 semana o 4 años todavía para saber exactamente cuál es la decisión. 2016, 2017, por allá es que sabremos lo que hay en esas conversaciones. Así que yo creo que esto se ha tratado otras veces, no es la primera vez que se menciona, sí, que se pide incluso a la Iglesia, que se exige en otro foro que entienda, que atienda esta situación de los divorciados vueltos a casar, del regreso de ellos a la comunión, etcétera. La comunión no la han perdido, la comunión eclesial, pero pues la sacramental pues tienen esa situación. Yo creo que no es tan fácil tampoco para la Iglesia, porque nosotros no podemos manipular al antojo, a la conveniencia, y ahí está el dolor que decía Arnaldo antes. Nosotros quisiéramos que todo el mundo pudiera acercarse de la misma manera, quisiéramos que no hubiese que hacer ninguna exigencia, pero la ley está ahí, que las consecuencias de la realidad sacramental establecida por Jesucristo, establecida por el Padre, porque esto es hasta de derecho natural, pues entonces nosotros no lo podemos cambiar. Nos pasa como con el matrimonio de parejas del mismo sexo. O sea, no es que nosotros no queremos porque no nos da la gana, es que nosotros no podemos bregar con eso. Ya está establecido por la naturaleza y está confirmado por el mismo Jesús y por toda la tradición de la Iglesia que esto es así, y entonces nosotros no tenemos la autoridad para cambiarlo. Claro. El Papa, pues lógicamente, como todos los pastores, pues hacemos todos los esfuerzos posibles por hacer accesible los medios de la gracia a la gente, pero no es borrando todo lo que está. O sea, tenemos que tener un sustrato, un fundamento, y ahí está. Sí, qué bueno. Sí, padre, porque es el tema de la verdad ante todo. Y a veces hay algunos que dicen, pero es que hay que ser más pastoral. Y sí, pastoral, pero no a costa de la verdad, no a costa de lo que el Señor instituyó. Eso no quita una atención, un acompañamiento, un cariño, una comunión especial. Y me parece que a mí me dio hasta una vez mucha alegría escuchar a una persona decir, padre, yo sé mi situación, yo sé lo que estoy pasando, y yo no acuso a la Iglesia. Yo amo a la Iglesia y estoy en la Iglesia y colaboro con la Iglesia hasta el final. Porque la contrasto con las de otras personas que van ahí como que atacan a uno. La Iglesia es injusta y no sé qué. Y uno como que se queda desarmado. Uno dice, no es la Iglesia. La Iglesia no es otra cosa, sino una que comunica una verdad que viene de Dios. Y no la podemos manipular. Y hay de nosotros si manipulamos la verdad de la Iglesia. Y nosotros sacerdotes tenemos en eso una gran reto. No podemos congratularnos con las personas, con el mundo, rechazando lo que sabemos que es querido por Dios. Ahora que dices eso, es un poquito difícil lo que tengo que decir, pero hay muchos compañeros que quizás en el concepto de una falsa misericordia, ¿verdad? De una penarse tanto con esas personas, o el cariño que le tienen a esas personas en algún momento, que son gente muy de iglesia, que a pesar de su situación, ahí están todo el tiempo, les autorizan a que reciban la comunión en un sitio donde no les conocen. Y eso es un engaño. Es un engaño, y el sacerdote que lo haga o la persona que lo haga pues sabe que está
metiéndose en asuntos que no son de su no le conciernen a ellos y que no tiene autoridad para hacer eso. Eso es más que bien un daño, ¿no? El confundir a las personas de esa manera. Como el que también dice, como la persona que estaba casada era tu esposo y tú no, pues tú sí puedes comulgar y él no. No. O sea, si tú te uniste en una relación de alianza con esta persona, pues tú caíste en la misma situación. O sea, la irregularidad los toca a los dos, como el matrimonio es de los dos, Sí. no es de uno solo. Sí. Por tanto, se ven privados los dos es como reciben los dos la bendición cuando la reciben. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos aparentes detalles pastorales de conmiseración, de entendimiento, porque eso no es real. A mí a veces también, algunos hechos que se ven, este intento de tratar pastoralmente a los divorciados vueltos a casar, es que se les pone a hacer la fila de la comunión, pero en vez de darle la Eucaristía, pues se les da una bendición. A mí, pues, no lo suelo hacer, en la catedral no suele pasar, pero pues me resulta un poco, pues no sé, yo creo que hay otras atenciones que se le pueden dar y no simplemente es añadir un gesto litúrgico Sí. más a la celebración, porque me parece que ese momento no es el momento de bendecir Pues son personas. esas cosas bien intencionadas que salen mal, que realmente no Sí. tienen un fundamento. Porque, por ejemplo, no todo el mundo sabe que todos los que están sentados en la audiencia están en esa situación. Entonces, ¿por qué yo me tengo que dar a conocer como que estoy en esa situación yendo a hacer ese gesto? Haces evidente O sea, que hago tú eres evidente una que yo persona estoy- que estás en... Porque yo me puedo haber quedado sin comulgar por otra causa. Entonces, ¿por qué tengo que denunciar ante el mundo que ya yo estoy en esa situación? No es necesario. Claro. Y segundo, el Papa mismo nos advertía ya en la exhortación Familiaris Consorcio a los pastores que tengamos cuidado con, por ejemplo, bendiciones generales, renovación de promesas en las que están involucrados estas personas, porque pueden entender que de alguna manera la iglesia los bendice, que de alguna manera la iglesia acogió su relación y hay que tener cuidado. En muchos retiros a veces la gente se confundía y estando casados sacramentalmente o no, hacían renovación de promesa y eso pues jurídicamente puede ponernos en un peligro porque esas personas hicieron un intercambio de consentimiento ante un pastor de la iglesia legítimamente constituido y pueden decir, pues yo me casé o Sí. la iglesia me bendijo. Y no, hay que tener mucho cuidado con todos los gestos que, vuelvo y repito, mueven el corazón de uno para acoger a esas personas, para abrazarlas, pero no podemos inventarnos una doctrina o un rito para complacerlo, porque entonces tendríamos que hacerlo con todo el mundo y en todas las situaciones. Claro. Padre, ya estamos casi acabando. No podemos acabar sin reiterar. Sin reiterar que ante todos estos temas estamos llamados a cuidar la preparación al matrimonio, que estamos llamados a crecer en ese amor ya matrimonial, que la iglesia tenemos esa gran responsabilidad, y que cuando usted se entere de que alguna persona se vaya a casar y usted sabe que no es hábil, que es un inmaduro, que es un mujeriego o es una mujer infiel, pues hágalo saber. Esas proclamas matrimoniales no son para llenar el papel, no es para que sepan dónde puedes ir a comer bizcocho, a cachetear. No, es para que la comunidad sepa, entere, encomiende y también, si hay algo confidencial, pues también lo diga. No es como en esas novelas que en el momento de ay, Dios Hay mío, alguien que se llegó y pone. llegó la otra y no, él es padre de este bebé que tengo aquí. No, eso no se da en la vida real. O sea, eso no se da, eso se da antes. Pero bueno, como quiera, agradecer a Dios el don del matrimonio, de la familia, que es el mejor signo o la mejor presencia de su amor aquí en la tierra. Valorarlo, respetarlo, defenderlo contra todo. Yo... Padre, con permiso, Padre Manuel, Omar, saludos. bienvenido. Qué Qué bueno, que estoy aquí calladito escuchando. Mandó, No que es le que me- mandó que le prendieran el Oye. micrófono como desde las 4:20. Oye, no me dejan. No le hemos dejado hablar. Y avanza, que ya no Mira, vamos. Padre Manuel, es que tengo unos radioescuchas que nos han llamado y nos han hecho algunas preguntas que quisieran saber su respuesta. Tengo una persona que llama, su pareja, él cuenta que la pareja preparó todo lo que era el matrimonio y todas las visitas y las gestiones pues, de la iglesia, preparó toda la boda y un pariente pregunta si ¿verdad? Podría ser un causal de
de anulidad, pues esto de que mi pareja fue la que me llevó prácticamente al altar. O sea, yo no tuve que ver nada con eso. Bueno, podría darse un caso de falta de libertad o alguna presión indebida, pero entonces tendría que la otra parte decirlo. El hecho de que haya preparado todo una parte, ¿no? Porque en la cultura nuestra las novias preparan todo y no es que uno vaya obligado. Padre, ¿verdad? Sabemos la respuesta, pero de su parte. Es que una persona llama y yo me confieso, pero no comulgo. Sé que no puedo comulgar. Pero me he confesado ya. Bueno, si es una confesión con Dios y en su corazón, vale. No con un sacerdote. Pero si es un sacerdote, pues tiene que decir al sacerdote que él está en una situación irregular, que se supone que no, porque si él va a continuar viviendo en la misma situación de pecado, pues lógicamente no hay arrepentimiento, que es fundamental para el perdón. Y cualquier parte puede llegar Puede al hablar tribunal. con un sacerdote. Dirección espiritual. Exactamente. Cualquier parte puede llegar al tribunal. Si yo fui el que causó... Cualquiera de los dos cónyuges pueden llegar a impugnar el matrimonio, o en su caso el promotor de justicia, que es un elemento que existe, que tiene conocimiento verdadero de que ese matrimonio tiene una posibilidad de nulidad, y entonces lo puede presentar él como institución de la iglesia. Se escucha por ahí, y yo creo que es un error porque estamos empujando un poco, ¿verdad?, a caer en pecado. Cásate, que cuando te cases el tribunal agiliza tu proceso. ¿Qué es cierto esto de que si yo me separo de mi primer matrimonio, tengo una pareja, me caso por lo civil y el tribunal va a agilizar ese proceso? Le tengo malas noticias. El tribunal primero que no está sometido a ninguna presión de nadie, ni de autoridades ni de nadie. El tribunal funciona, por eso el vicario judicial es una curia distinta a la administrativa. Estamos como en lo civil. O sea, hay autonomía de lo que es la cuestión legal. Y nosotros pues seguimos el ritmo del proceso, sea quien sea, venga que venga. Ahorita se mencionó lo de ciertas personas influyentes, artistas y qué sé yo, que lo sacan enseguida. En Puerto Rico por lo menos no. Y eso hemos sido hasta felicitados por el Tribunal de Asignatura Apostólica, que es el Tribunal Supremo de la Iglesia, porque en otros sitios parece que sí, que eso tiene que ver, pero aquí no. Padre, el movimiento MUC que tanto bien hace, es que son preguntas que los redescuchas no están haciendo y que den respuesta. No, pero es que no podemos decirlo todo hoy. La idea es que Padre Manuel algún otro día venga. No, pues, Second no edition. podemos decir todo hoy. Es con relación al MUC. Este productor nuestro, Padre, ¿qué pasa? Padre, el MUC que tanto bien hace, porque conozco muchas parejas que se forman en el MUC. No conocemos Unidos en Cristo, matrimonio que es unido el en Cristo. movimiento No que el padre conocemos acompaña. la etapa que, ¿verdad? Ese proceso que tiene los que pertenecen a estas comunidades. Pero que es cierto, puede ser que dentro de la dinámica que se corre, que estas parejas, algunas digan, pues mire, yo quiero volver a comulgar, yo quiero volver a confesar, quiero volver a comulgar, y entran y dicen, pues mira, nos vamos a separar porque entre las dos partes entendemos que lo mejor es vivir como soltero y podemos entonces entrar. Pero eso es una decisión que se puede tomar dentro de MUC o fuera de MUC. No, pero es que si hay una educación con relación nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarlos a que ellos utilicen la alternativa que crean más conveniente para legalizar su situación con la iglesia y lógicamente vivir espiritualmente sano. Muchísimas gracias, Padre Manuel, por haber nada, estado hoy placer, con nosotros. Reiterar nuestra exhortación a querer y amar el matrimonio. Padre, ¿tienes alguna actividad por ahí que puedes decir? Padre Manuel. Lo próximo del Ministerio de Matrimonio Unido en Cristo es el retiro de pareja 7, 8 y 9 en la Casa de Formación de los Hermanos Cheo, 7, 8 y 9 de marzo. De marzo. En la misma semana de la ceniza. Para cualquier información, pues llaman a la parroquia 787-843-9072. 9072. Parroquia San José Obrero también puede estar a través de Facebook. El movimiento de los cursillos de cristiandad invita a la Santa Misa por el eterno descanso del ingeniero Héctor Torres el próximo lunes 3 de marzo a las 7 de la noche en la Casa de Cursillos en Ponce. Y también yo, de la Catedral, pues les invito a unas tertulias, charlas que
que vamos a estar teniendo los cuartos miércoles de mes. Este miércoles 26 de febrero, toca sobre la historia de la catedral, que tiene más de 330 años. Así que este miércoles toca el tema el siglo XIX en la Catedral de Ponce. Así que les invitamos en el Salón Parroquial de la Catedral este miércoles a las 7:30 de la noche. Blanca Álvarez Jiménez, felicidades en tu cumpleaños de parte de su familia, y recordar también a Beba, mi querida hermanita Serengeli. Muchas gracias a todos por su sintonía. A Padre Manuel ya tiene la cita para la próxima vez. Sí. Dios mediante. Así que será hasta el próximo lunes, si Dios Dios así mediante. lo permite, en De Camino con Jesús. De camino con Jesús. Voy de camino con Jesús. De camino con Jesús. Voy de camino con Jesús. De camino con Jesús. Voy de camino con Jesús. De camino con Jesús. Voy de camino con Jesús. Este programa llegó a ustedes gracias a la aportación de Cerrillo Tire, Omega Air Conditioning and Refrigeration Services, Gómez Bus Line, Panadería y Repostería Glenview, Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Ponce, Dr. Ruiz Rivera, Funeraria Jackie Oliver, Restaurante La Casa del Chef y Seven Technology. De camino con Jesús. Voy de camino con Jesús. De camino con Jesús. Impulsando tu semana. Voy de camino con Jesús. En casa, en la universidad, en el trabajo o el tapón. De camino con Jesús. Siempre, siempre, siempre voy de camino con Jesús. Voy de camino. Mi vida ha cambiado, ya no es igual desde que voy de camino con Jesús. En la alegría y